Bendiciones a todos y cada uno de ustedes que están en este momento siguiendo, están aquí presentes en el estudio del día de hoy. Un estudio más en el que estamos escudriñando la palabra y estamos creciendo dentro del Evangelio. Un saludo a todo aquel que está siguiéndonos en este momento por la plataforma de YouTube. Un fuerte abrazo y bendiciones desde Ensenada, México. Vamos a la palabra del día de hoy, que está en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 14 en adelante. Le voy a dar lectura, puedes seguirlo tú ahí con tu Biblia. Y dice así: recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las discusiones. No sirven para nada, lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarte, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad, y su enseñanza se extiende como un cáncer. Esto es lo que sucede con Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que nuestra resurrección ya ha tenido lugar y andan trastornando de esa manera la fe de algunos. Pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito: el Señor conoce a los que le pertenecen, y todos los que le invocan en el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Amén. Oramos. Amado Señor, gracias te damos por esta palabra que tú hoy nos regalas. Permítanos, Señor, así como Pablo le da indicaciones a Timoteo, ser ese obrero aprobado por ti, Señor, ese obrero que solamente tiene una misión en esta vida, que es que tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, oramos todo esto pidiendo tu dirección y tu guía, Espíritu Santo, en este tiempo. Oramos todo esto en el nombre poderoso de Jesús nuestro Cristo, que está vivo. Amén. Bien, hermanos, esta epístola del apóstol Pablo, esta segunda epístola, se considera la última carta escrita por el apóstol Pablo. Y en esta carta él está escribiendo a Timoteo, que es su discípulo fiel. Y a través de esta carta, él prácticamente está animándolo a permanecer fiel en el Evangelio. Le está animando, le está dando, es como un testamento que le está dejando a Timoteo de cómo sí van a venir situaciones en su vida, va a haber persecución, va a haber un montón de cosas, pero siempre aferrarse solo al Evangelio. Y hay otra versión que dice ser un obrero aprobado por Dios. ¿Qué es un obrero aprobado por Dios? Aprobado por Dios. De hecho, el tema del día de hoy es precisamente aquel en quien el Espíritu Santo obra. Aquel en quien el Espíritu Santo obra. Y veíamos en la palabra del día de hoy que el Señor, o Pablo en este caso, le dice a Timoteo que se mantenga siendo un obrero aprobado. Para entender el contexto de todo esto, hermanos, siempre al iniciar cada estudio vamos a recordar lo que son las malas noticias. El ser humano tiene 3 problemas. ¿Cuáles son? La separación, el pecado y Satanás. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Es un ser espiritual creado por Dios. Pero el hombre cayó en la desobediencia del pacto que Dios había hecho con ellos. No comas del fruto de la ciencia del bien y del mal. La consecuencia de esto sería la muerte espiritual. Entonces, el ser humano se encuentra bajo un problema, porque Satanás, que anda como león rugiente hoy en esta era buscando a quien devorar, es el mismo Satanás que en ese momento en el huerto del Edén engaña al hombre y a la mujer. ¿Y qué es lo que sucede? Mete pecado en la vida del ser humano, quedando separados de Dios y tomando él el control de la vida del hombre. La palabra de Dios dice que así el pecado entró a todo el mundo, es decir, todos cuando nacemos con una naturaleza de pecado y muertos en espíritu.
Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, muertos espiritualmente. Y el tema del día de hoy es aquel en quien el Espíritu Santo obra. ¿Qué necesitamos entonces primeramente, hermanos, para llegar a ser ese obrero aprobado en el cual el Espíritu Santo obra? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos da vida nuevamente en el Espíritu. ¿Cómo sucede esto? Dios da la solución al problema de la separación del pecado y de Satanás. Usted lo conoce. Para el problema de la separación se necesitaba un profeta. Para el problema del pecado se necesitaba un sacerdote, el cual hacía sacrificio de sangre. Y para el problema de los enemigos se necesitaba un rey. El pueblo de Israel tenía profetas, sacerdotes y reyes que solucionaban de manera temporal estos problemas. El profeta era el mediador entre Dios y los hombres. El problema de la separación de manera temporal era solucionada. El sacerdote era quien hacía el sacrificio de sangre una vez al año en el tabernáculo para el perdón de los pecados, pero no era suficiente. El rey era aquel que llevaba a su pueblo a la batalla contra los enemigos y les daba victoria. Pero se necesitaba que estos tres problemas fundamentales se cumplieran o se resolvieran de manera absoluta. Y para esto, el profeta, sacerdote y rey eran ungidos. Ungidos. Y Dios prometió un Salvador, que sería el Cristo. Y el Cristo significa el ungido. Entonces, lo que está diciendo la promesa de Dios es que vendrá un ungido, el Cristo, que nos librará del problema de la separación, del pecado y de Satanás. Había profetas, pero no eran absolutos. Jesús es el camino para poder llegar al Padre. Él es el profeta verdadero que nos quita el problema de la separación. Él es el ungido de Dios. Él es el Cristo. Por eso es que nosotros nos aferramos a Jesús como nuestro Cristo, pues Él es el único camino para poder llegar al Padre. El sacerdote, Marcos 10:45, dice que Jesús no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El sacerdote lo que hacía es que mataba a un animalito y derramaba sangre. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino como verdadero sacerdote, como el ungido de Dios, como el Cristo, a pagar por nuestro pecado. Por eso somos libres en Cristo. El rey, el pueblo de Israel ignoraba que tenía un enemigo en común, y hoy la humanidad es el mismo enemigo, Satanás. Satanás. Jesús, en 1 de Juan 3:8, dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino como rey verdadero. Él vino como el ungido de Dios, el Cristo, que viene a darnos libertad y victoria sobre Satanás. ¿Dónde hizo esto Jesús? En la cruz del Calvario. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Cristo. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Cuando aceptamos al Señor. Romanos 10:9-10 dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de la muerte, serás salvo. ¿Qué es la salvación? La salvación es salir de estos tres problemas. ¿Qué es lo que no tiene uno salvo? A Dios en su vida. Y la palabra de Dios dice que alejados de Él nada podemos hacer. Entonces, hermanos, en Cristo ahora ha cambiado nuestra identidad. A todos los que creyeron, le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahorita no me voy a poner a explicar la Trinidad porque no terminamos. De hecho, hay muchos teólogos que todavía entran en debate sobre la Trinidad y nunca llegan a un punto. Hermano, dígame. Yo he escuchado mucho esa palabra, un teólogo. ¿Qué es un teólogo? Un teólogo es una persona que estudia a Dios. Teos, el estudio de Dios. ¿Vale?
¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi entendimiento y se los comparto. Dios Padre es aquel Dios creador, el cual nos prometió un Salvador. Amén. Dios Hijo es aquel quien vino a cumplir la promesa del Padre y es nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo es quien da testimonio de la obra del Hijo en la cruz del Calvario en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. Ahora, el Espíritu Santo, dice Efesios 1:13, y le voy a dar lectura. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa esto? Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Este es un monito, ¿sale? Es una persona. Si usted no mira una persona aquí, todavía está en pecado, ¿sale? Entonces, ¿qué hay aquí? Una persona, ¿verdad? Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Este monito, esta persona, tenía un problema fundamental, que es esto: la separación, el pecado y Satanás. Cuando esta persona recibe a Cristo en su vida, el Espíritu de Dios viene y se conecta con nosotros, con nuestro espíritu que estaba muerto. Somos vivificados en Cristo y da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, Efesios 1:3 nos dice que fuimos sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Y es por eso que ahora, 1 Corintios 3:16 dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo mora ahora en nosotros. A diferencia de aquel que estaba destituido de la gloria de Dios, que estaba muerto, siguiendo los rudimentos del mundo y siendo Satanás quien lo guiaba toda su vida, ahora, hermanos, tenemos con nosotros al Consolador, el Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 17. ¿Qué dice Juan 14, 16 y 17? Juan 14, 16 y 17. ¿Alguien que lo tenga por ahí? Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, que guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Amén. El abogado defensor, el Espíritu Santo, que estará con ustedes para siempre, vive con ustedes. Esa es la confirmación. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo no va y viene, hermanos. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Algunos somos catedrales, ¿no? Todos los demás templos, pero algunos ya llegamos a catedral de lo ancho que estamos, ¿no? Entonces, Él no solamente es nuestro abogado defensor, nuestro consolador, sino también es nuestra guía. El Espíritu Santo nos guía todos los días de nuestra vida. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía. Entonces, hermanos, ¿en quién obra el Espíritu Santo? Aquel en quien el Espíritu Santo obra somos aquellos que hemos recibido la salvación. ¿De qué manera obra? Guiándonos todos los días de nuestra vida. Guiándonos todos los días de nuestra vida, porque Él mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo también es el Espíritu de vida. Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo ha venido a vivificarnos a nosotros. El Espíritu Santo también nos da conocimiento y sabiduría.
Segunda de Corintios 2, del 11 al 13, para los que están anotando. Dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ahora aquí dice espíritu con E minúscula, el espíritu del hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios con E mayúscula. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. ¿Qué significa esta parte, hermanos? Me encanta esto. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? La salvación, la vida eterna. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, es decir, siendo testigos de Él. Siendo testigos de Él. El Espíritu Santo nos da la fuerza para hacer la obra de Dios. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Me seréis testigo. Y para esto, hermanos, vamos a ver el día de hoy en la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 8, una historia que quizás tú ya conoces y si no, que sea de mucha bendición, que es uno de los discípulos teniendo un encuentro de bendición con un eunuco, un etíope. Este fue Felipe. Y dice así, Hechos capítulo 8, versículo desde el 4. Y vamos a ver aquí cómo el Espíritu Santo obra, cómo el Espíritu Santo guía a las personas. En este caso fue Felipe, pero de igual forma, hermanos, ¿cuántos tenemos aquí el Espíritu Santo? Amén. Podemos ser guiados y ser ese obrero aprobado por Dios. ¿Para qué? Para llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Amén. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué predicaba? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hermanos, solo el Evangelio, solo Cristo trae sanidad. Felipe llegó a ese lugar con la autoridad que Jesús mismo les da, con la autoridad del Espíritu Santo que estaba en él, y que hubo la obra de Dios. Eran liberados endemoniados y eran sanados los paralíticos, dice aquí. Entonces solo en Cristo hay sanidad. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algo grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, había una persona, un mago, una persona que tenía engañado a Samaria, y ellos estaban asombrados y pensaban que él tenía el poder de Dios. Pero cuando Felipe viene con el evangelio, cuando viene a predicar que Jesús es el Cristo, entonces muchos más creyeron y se dieron cuenta, aún Simón, que el poder de Dios se estaba manifestando a través de la predicación del evangelio.
Entonces dice, les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impulsara en las manos reciba el Espíritu Santo. Vean cómo, hermanos, ahí está una manifestación clara de lo que es la religiosidad hoy en día. La religión, eso es lo que hace, tratar de copiar también lo que los demás están haciendo, tratar de imitar lo que solamente Dios hace. La religión es el hombre tratando de encontrar ese método para llegar a Dios, para tener esos milagros, esas señales. Pero solo Cristo puede hacer esto. Solo a través de Cristo es que el Espíritu Santo obra. Amén. ¿Sí me estoy dando a explicar? Él ofrece dinero. Entonces Pedro les dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. ¿Qué dice? Testificando de la palabra. ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. No dice, vas a recibir el Espíritu Santo para que seas congregante de iglesia. ¿No va? Vas a recibir el Espíritu Santo para que estés viendo a ver qué es lo que hace tu hermano, nada más. No, dice, vas a ser testigo, pero dice, me vas a ser testigo. ¿Testigo de quién? De Dios. Testigo del poder de Dios. ¿Cómo? A través de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sucedió después de eso, hermanos? Seguimos leyendo. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe, este hombre que tenía sí conocimiento de la Escritura, que tenía preparación, que era un discípulo, que tenía disposición, entusiasmo, obediencia. Tenía algo bien importante, hermanos. Dice, le dijo este ángel, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende, dice, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, dice, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? El Espíritu está llevando a Felipe a tener un encuentro de bendición con una persona que había recibido un escrito, el libro de Isaías, o un escrito en Isaías. Y recordemos que Isaías nos habla precisamente del Cristo, del Mesías que vendría. Entonces, cuando él está leyendo esto, Felipe llega con él y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dice, ¿cómo lo entendería si nadie me lo comparte, nadie me lo explica? ¿Esto a qué nos lleva, hermanos? Es importante no solamente estar al pendiente de la voz de Dios, no solamente estar al pendiente, gracias, al pendiente de el deseo de Dios cuando tiene un encuentro de bendición, sino siempre tener ese corazón, hermanos, en que allá afuera hay personas que no entienden el Evangelio y que nosotros que tenemos el Evangelio tenemos una gran comisión, que es compartir las buenas nuevas de manera correcta. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas. Amén. Este Felipe, ¿qué es lo que tenía? La guía del Espíritu Santo. Felipe llega con autoridad delante de este hombre. Dice, sigo leyendo, dice, así, si nadie me enseñare, y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él, y el pasaje de la Escritura que leía era este.
Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que Felipe tenía? Sí, tenía conocimiento, sí, claro, conocía el evangelio. Pero lo que él tenía más importante y fue usado por Dios es que el Espíritu Santo estaba en él. Era un obrero aprobado por Dios para que a través de él el Espíritu Santo obrara. Entonces, hermanos, hoy en día no es diferente. Hoy en día Dios va a usar nuestras vidas, tu vida, para su gloria. Para que podamos compartirle y que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas. Así como con este etíope. Ahora, ¿qué obstáculos hay entonces para hacer evangelismo? ¿Será que sea por falta de preparación? ¿Será que sea por miedo a la gente, miedo a hablar? ¿Será el miedo al fracaso, de no recibir respuestas? Si alguna de esas tres ha pasado por tu cabeza, hermano que está aquí, hermano que está por YouTube, entonces no hemos comprendido la plenitud del Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibiréis poder. ¿Qué viene con ese poder? Autoridad de parte de Dios. Es decir, no lo vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Dios. Él lo va a hacer. Así que esos pensamientos de que es que yo no sé predicar, es que a mí me da pena, es que a lo mejor a mí no me va a hacer caso porque no soy pastor, no soy pastora. No, tienes así como Felipe el Espíritu Santo obrando a través de tu vida. Por eso eres un obrero aprobado por Dios. ¿Para qué? Para poder llevar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Porque, por ejemplo, ¿quién usó a Felipe? ¿El etíope? Dios. ¿Quién abrió las puertas para evangelismo? ¿El etíope le mandó un WhatsApp? No, Dios lo envió. ¿Quién preparó el corazón del hombre que recibió el evangelio? Dios lo hizo. ¿Cómo se aproximó al hombre? Con autoridad, con seguridad de ¿qué? De que Dios estaba con él. De que Dios estaba con él. Si el Espíritu Santo lo envió, Él lo iba a respaldar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que está con nosotros para siempre y vive con nosotros, nos guía todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces, aquel en quien el Espíritu Santo obra es en aquel que conoce el valor de la salvación. Amén. Aquel que experimenta y camina con Cristo en su vida diaria. Es decir, ser testigo. Aquel que conoce la bendición tan grande de haber recibido la salvación. Salió de ese estado de condenación. Ahora somos libres en Cristo, victoriosos en Cristo y Dios está con nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo puedo ser yo un obrero comprometido también con la obra de Dios? Y con esto voy a terminar. Juan 15, del 7 al 8 dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Si tú permaneces en mí, es decir, si permanecemos en el Padre y su palabra en nosotros, vamos a recibir la guía del Espíritu Santo. Va a haber la obra del Espíritu Santo, porque dice: pedid y os será hecho. ¿Pero para qué? ¿Para glorificarnos nosotros? No, dice: en esto es glorificado ¿quién? Mi Padre, en que llevéis fruto y seas así mis discípulos. Y a través de los discípulos, ¿qué creen? Se va a hacer la evangelización del mundo. Amén. Yo soy un discípulo para la evangelización del mundo. Amén. ¿Cuántos discípulos hay aquí para la evangelización del mundo? Gloria a Dios. Dale unas palmas al Señor. Y vamos a dar por terminado este tiempo, recordando que somos obreros aprobados por Dios, no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo, no por nuestras buenas intenciones, no por nuestra dedicación, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Me despido de la transmisión de YouTube. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.